Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en Hechos capítulo 27. Yo creo que este es un pasaje muy conocido aquí en la iglesia. Se ha predicado muchas veces de él y cuando estudiamos el libro de los Hechos, pues tuvimos que verlo paso a paso. Estudiamos los Hechos, Romanos, libro del Antiguo Testamento pequeño, del Nuevo Testamento. Y en este nosotros batallamos mucho y yo releyendo de nuevo sentí que Dios me estaba hablando, viendo al líder cristiano o al cristiano liderando, involucrando a Dios y confiando. Entonces, porque la situación que presenta Lucas aquí no es una situación pequeña. No es una situación pequeña, es una situación muy difícil. Y aquí se habla de la cantidad de personas que iban en ese barco. Y ese barco iba hacia Roma, la capital del imperio, porque llevaba personas que estaban presas, detenidas, como el apóstol Pablo. Y otros presos también. Entonces allí iba un capitán del barco, que es el que lleva la responsabilidad del barco. El capitán del barco es el que manda allí. Pero también iba el centurión, que era el responsable por llevar a los presos y entregarlo allá en Roma. La ley del Imperio Romano decía que si un soldado dejaba escapar a un prisionero, pagaba con su vida. Pagaba con su vida. Y eso no es que le daban un chance, no. Se escapó un soldado, pues lo mata, un preso, pues matan al soldado inmediatamente. Entonces la responsabilidad del centurión era muy grande. Pero también en ese barco iban pasajeros. También en el barco era un barco de carga. Es decir, las responsabilidades allí eran muchísimas. Y se desató una tormenta en el mar Mediterráneo, que es el que lo va a conducir a Roma. Y el capitán del barco no puede controlar el barco. No lo puede controlar. Porque las fuerzas de la naturaleza, el ser humano no la puede controlar. Llámense ciclones, huracanes, terremotos y muchas veces hasta los fuegos forestales. No lo que produce el hombre, lo que produce la misma naturaleza, el ser humano no lo puede controlar hasta que ellos no consumen todo lo que tienen que consumir. Entonces muchas veces hay que dejarse llevar. Y en ese dejarse llevar la gente pierde la esperanza. Porque no puede dominar, no puede hacer nada. Porque todo lo que hace no sirve más que para estar más cansado. Entonces vamos a leer ese escenario una vez más, porque nuestro hermano lo leyó bien claro en el capítulo 27 de Hechos, el versículo 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es decir, el barco se va a destruir, pero ellos están dentro del barco. Dice, ¿cómo será que nos vamos a salvar? Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. No al ángel, sino al Dios del ángel, que también es Dios de Pablo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Las palabras son de ánimo y son de esperanza. Pero también, ¿cómo es que nosotros nos vamos a salvar en una nave que se va a destruir? Cuando estamos en alta mar y está en un ambiente que nosotros no lo podemos controlar, no lo podemos dominar. En esos ambientes, porque dice que no había luz de estrella, ni de sol, ni de luna, que ellos estaban en oscuridad y tenían 14 días que ni probaban el pan, que no comían. Cuando uno siente que el mundo se le está acabando, ¿cómo reacciona la persona? Y muchas veces personas que son creyentes, ¿cómo reaccionan? Con espanto, con gritos, con yo no sé qué hacer, con ataques, con nervios. Muchas personas logran perder el control de su propia vida y se vuelven como locos, porque es una situación que no se le ve salida, como que no hay escapatoria, como que no se ve eso que le llaman una lucecita al final del túnel. Es decir, todo es oscuridad. Entonces las personas, bueno, hay otro caso en la Biblia un poco parecido a este,
que también se ha predicado y se ha estudiado, y está en el libro de Jonás, muy parecido, y casi por la misma ruta del mar Mediterráneo. Y es igual un barco de carga y de pasajeros, que llevaba mucho trigo, muchos granos, pero también llevaba pasajeros que iban rumbo a España, a Tarsis. También se desató una tempestad, pero esta la causó el Señor. Esta fue intencionalmente promovida por el Señor. Entonces el capitán del barco y los marineros intentaban controlar el barco, pero no podían. Entonces al no poder dijeron, vamos a aligerar la carga del barco para que se nos haga un poco más fácil, y comenzaron a botar toda la carga que tenían, a tirarla al mar. Bueno, esa historia, para los que la conocen, saben que el problema era Jonás. Y cuando a Jonás lo encontraron con toda la calma del mundo, entonces le dijeron, pero ¿qué hombre eres tú? Perdón. Que nosotros nos estamos cayendo muertos del miedo, del temor, y tú estás tranquilo aquí. Lo que yo quiero ver no es la tranquilidad de Jonás, sino la desesperación de las personas cuando sus vidas están en peligro y ellos no pueden hacer nada para salvarla. Terremotos, ciclones, huracanes, problemas en el hogar que son inmanejables, con personas adultas, porque hay momentos que el hogar está compuesto por papá y mamá e hijos pequeños. Vaya a bañarse, vaya a bañarse. Vaya a acostarse, vaya a acostarse. Venga a comer, venga a comer. Vaya a jugar, vaya a jugar. Pero cuando tienen cierta edad, vaya a bañarse, no van y se bañan. Vaya a estudiar, 2 veces hay que decírselo, 3 veces. Y la 4ª vez con una correa, vaya a estudiar. O con los psicólogos de aquel tiempo, una chancleta, una samurái de goma que vendían antes. Que esa la conozco yo bien, porque la bolita que tienen, mamá me la... ahí quedaban marcadas siempre. Es el mejor psicólogo, hermano, lo del tiempo mío. No había rebeldía ni contumacia, nada, porque era... Pero bueno, llega a cierta edad que de tú a tú se pone la cosa. Entonces, como que el control muchas veces hay que compartirlo. Hay que compartirlo. Y así pasa en estos casos de estos barcos que no se sabe qué hacer. Y las personas pueden decir cualquier cosa, aferrar. En el caso de Jonás, las personas se aferraban a sus dioses y clamaban a los santos, a las vírgenes, a los patrones, a la Madonna, a la matrona, a todo el mundo. Porque hay que clamar a lo que sea, ellos están perdidos y no saben qué hacer. Pero aquí, en el caso de Hechos capítulo 27, de este escenario, aquí hay un cristiano. Mire qué cosa tan interesante, que lo que están padeciendo las 276 personas es lo mismo. Es la misma amenaza, es el mismo peligro. Todos se pueden perder, todos se pueden morir ahogados en alta mar. Mas sin embargo, hay una persona que no reacciona igual que el resto. Y es la persona que, no siendo el capitán del barco, que no siendo el centurión de los prisioneros, él mismo es un prisionero y él termina liderando a los demás. Porque mientras los otros están en angustia, clamando y haciendo cualquier cosa, este hombre está orando y ayunando, buscando dirección de Dios cuando el mundo se está acabando. ¿Qué es lo que significa esto en el primer momento, hermano? Que el cristiano está llamado a liderar. Pero estamos hablando de cuál cristiano, del cristiano que conoce a Dios, del cristiano que sabe quién es Dios, de la persona que sabe de qué Dios es capaz. Y que tiene una calma tan grande que él sabe que si perece ahogado, la esperanza del cristiano no termina con la muerte. La vida del cristiano no termina con la muerte. La vida del cristiano continúa del otro lado de la muerte. Y el cristiano que conoce a Dios cuando muere sabe para dónde va. No hay duda de eso. ¿Cuántas personas en vida no pudieron decir que ellos sabían para dónde iban? Podemos poner el ejemplo del mismo Pablo y del apóstol Pedro también. Dice, yo estoy listo para ser sacrificado. Yo estoy listo para la muerte, pero él sabía para dónde iba.
Y Pablo en más de una ocasión, él llega a decir: la carrera ya la corrí, la batalla ya la peleé, la fe ya la guardé. ¿Qué es lo único que me falta? La corona de la vida, la cual Dios me dará, no solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Siempre hablando en plural. Y él le dice a su discípulo Timoteo estas palabras. Y le dice: yo en cualquier momento me pueden decapitar, pero yo sé para dónde voy. Y en la primera golpiza que le dieron como misionero, que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dieron como muerto, y le echaron agua y revivió, él se levantó de allí y dijo: yo sé a quién le he creído, con una golpiza encima. Entonces ese es el cristiano que lidera. Lidera porque conoce a Dios, pero no es el primero que está haciendo el papel de tumba ánimos. Claro, porque una pierna le choca con la otra, como Belsasar en el libro de Daniel, porque no conoce a Dios. Y está viendo una mano que está escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Una mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y cuando vio esa mano que estaba escribiendo, comenzó una rodilla a darle con la otra. Y no era ningún merenguito que estaban tocando, sino el miedo asustado. Y mandaron a buscar a Daniel y tranquilamente le dijo: rey, yo le voy a interpretar eso, pero yo no quisiera interpretárselo, porque lo que dice eso es precisamente en contra de usted. Allí dice Dios que Él te pesó y te encontró falto. Allí dice Dios esto, esto y lo otro. Por lo tanto, tu puesto te lo van a quitar. Y esa misma noche se lo quitaron y murió esa misma noche. Pero mire, hermano, el que conoce a Dios lidera, está tranquilo, confía. La predicación del domingo pasado, el Salmo 46, que se convirtió en la escuela dominical de hoy, hermano, habla de una persona que le llaman los hijos de Coré. Papá malo, pero hijo bueno. ¿Por qué los hijos eran buenos? Porque conocían a Dios. Ellos tenían la oportunidad de ministrar en el tabernáculo de Dios. Ellos eran porteros, ellos sabían lo que era servirle a Dios. Yo le digo una cosa, hermano, que muy poca gente, bueno, muy poca no. Vamos a decir, nosotros los cristianos lo valoramos y lo apreciamos. Estar en la casa del Señor. Cuando nosotros hablamos de la casa del Señor en base al Salmo 84, nosotros no estamos hablando del cielo, donde Dios está sentado en su trono. Nosotros estamos hablando en congregaciones como esta. Usted sabe lo saludable, lo terapéutico, lo bueno, que es levantarse con disposición de ir a la casa del Señor a alabar a Dios. Usted sabe las bendiciones que inmediatamente comienzan a surgir desde que uno dispone el corazón para ir con ánimo, no con ese cuerpo pesado, a alabar y glorificar a Dios. La terapia que uno se da en el Espíritu de Dios. Pero lo grande es cuando uno viene con toda su familia. Ahí es que esto coge sabor, mi hermano. No la esposa por un lado, el marido por otro lado. Perdón. O los hijos adelante y los taitas atrás. No, nada de eso, hermano. Sino en familia. Entonces ellos entendieron que la rebelión era de su papá, no de ellos. Y ellos no tenían por qué hacer asociación de malhechores, aunque fuera su papá. Dijeron: no, nosotros no estamos en esta rebeldía contra el siervo o los siervos que Dios ha puesto, que fueron Moisés y Aarón. Entonces, mire, hermano, lo que está pasando, que es un escenario peor que el de Hechos capítulo 27. La tierra se está rajando, la tierra se está abriendo y fuego de Dios está apareciendo, consumiendo personas. Y ellos están tranquilos diciendo: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. No debemos tener miedo en el día de la tribulación. Eso se llama conocer a Dios. Eso se llama liderar en el momento del problema. Porque el cristiano no puede ser liderado por el impío, ni en el momento bueno ni en el momento malo. El impío no tiene que ser el líder de un estudiante cristiano. El impío no tiene que ser el líder de un trabajador cristiano en una compañía. El cristiano que tiene que liderar con su comportamiento, con su testimonio, con su conducta, con el conocimiento que tiene de Dios. Aquí se están cayendo muertos y Pablo va tranquilo y le dice:
Miren, yo los exhorto militarmente, como si lo estuviera arengando, yo los exhorto a que tengan buen ánimo y coman. Y tal vez alguien dice, ¿y por qué? ¿Y quién eres tú? Y otro le dice, mire este preso encadenado, un tipo con cepos y con esposas. Le dice, mira este hablando. Y ahí mismo, ¿sabes lo que le dije a Pablo ahí mismo? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, me reveló esto anoche. Porque es que la gente va a preguntar, ¿y quién eres tú? ¿Y qué líder eres tú? ¿Y por qué tú me dices eso? ¿Y por qué yo tengo que hacer lo que tú dices? ¿Y por qué yo tengo que hacer lo que tú haces? Entonces él dice, el Dios del cual yo soy envió su ángel anoche. Y me dijo, Pablo, tú vas a comparecer ante César. Es interesante esto, hermano, porque él estando allá en Jerusalén y después en Cesarea, Pablo se vio obligado como ciudadano romano, tenía derecho de que su juicio sea juzgado por el emperador romano, porque él no tenía confianza ni en los judíos de Jerusalén, ni en los gobernadores que habían en Cesarea. Le dijo, yo apelo a César, aunque yo no tengo nada en contra de mi nación, yo apelo a César. Entonces inmediatamente llenaron el formulario de la apelación y dijeron, tú has apelado a César, pues a César irá. Pero César no te ve de la noche a la mañana. César no te ve en una semana. Por ejemplo, hermano, mira lo que se parece a César y aquí. Un especialista médico en Canadá, ¿usted lo ve de una vez? Aquí mismo yo he oído testimonios de personas que para ver un especialista han esperado hasta un año. Le han puesto, no, en 8 meses tú lo vas a ver porque parece que no hay. O hay mucha gente que queremos ver a un especialista. Entonces ver a César ni era en un mes, ni era en 2 meses, ni era en un año. Pablo duró casi 5 años para poder que su turno llegara y poder apelar a César. Pero cuando el ángel le dice, tú vas a comparecer ante César, en otra palabra, ¿qué es lo que le está diciendo? Tú no vas a morir ahogado aquí en el mar. Tú vas a llegar allá. A decir que Dios le está dando ánimo a Pablo para que lidere. Entonces Pablo le está diciendo a la gente, Dios me dijo que la nave se va a destruir, pero que ninguna persona se va a ahogar. Así es que cobren ánimo y a comer se ha dicho. ¿Y sabe lo que hace el siervo de Dios? Tal vez en medio de personas que no conocen a Dios, tomar los alimentos y orar por ellos y bendecirlos y repartirlos. Porque yo no creo que a un cristiano le da vergüenza en un restaurante donde usted está pagando por su comida, donde usted está pagando por estar allí, que usted le dé gracias a Dios por los alimentos delante de los impíos. O uno hace así, mira para todos los lados, Señor. Es un testimonio, hermano. Vamos a orar por los alimentos. Usted ve que a veces las personas que te sirvió algo hasta se detienen porque están viendo y respetan ese momento de que estos alimentos que no se sabe quién mano lo cocinó y cómo estaban esas manos, que por lo menos el Señor le dé una manito a uno y lo limpie si hay algo. Pero honrar al Señor y bendecir, liderar, hermano, en esa situación. Pero para liderar, nosotros no lo podemos hacer solo, porque lo que el apóstol está haciendo es involucrando a Dios en el asunto. Mira, Dios no es el problema, Dios no es el problema. Pero a Dios hay que hacerlo parte del problema para que el problema se solucione. Y cuando Dios nos habla, hermano, es para que su gente entendamos. Para que nosotros entendamos quién es nuestro Dios. Yo he escuchado muchísimos mensajes y yo mismo he predicado eso. Incluso 1, 2 y 3 partes. Con aquel título, pasemos al otro lado. Y hay una canción lindísima, hay de todo, hermano. Porque mire, si hay un pasaje como que llama al evangelismo, a la confianza, es cuando Cristo le dice a sus discípulos, se montan en el barquito y le dice, pasemos al otro lado. Yo no sé si intencionalmente él se durmió, si realmente le dio sueño y se durmió. El caso es que el Señor se duerme en la barca. Y cosa de la vida, o será una coincidencia o fue plan de Dios de que estando el clima y todo perfectamente bien, se desata una tormenta. No en el mar Mediterráneo, en el laguito de Galilea, que le dicen mar de Galilea, pero eso es un lago pequeño. Bueno, pues comienzan los apóstoles a sacar agua,
a enderezar la vela, a soltar por allí, y Cristo durmiendo. O durmiéndose o haciéndose el dormido. Una de las dos. Y ellos tirando agua para afuera y el mar metiendo agua para adentro. Y ellos sacan, y cuando ya no pueden más, oigan lo que le dicen al Señor. Que eso está por lo menos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero en uno de ellos, oiga lo que le dicen: Señor, levántate que perecemos. Levántate que perecemos. Todo en plural, perecemos nosotros y tú también. Entonces él se levanta de allí y le dice: mar, estate tranquilo. Viento, estate tranquilo. Y todo se calma. Entonces ellos tienen otra idea de quién es Jesús al decir: caramba, en esta escena no lo habíamos visto antes, dándole órdenes a la naturaleza. Pero luego Cristo le dice: ustedes no tienen fe, o tienen tan poca fe que no la pueden poner ni siquiera en operación, porque yo no le dije pasemos. Si él dijo pasemos al otro lado, vamos a pasar, mire, con tormenta, sin tormenta, con vientos, sin viento, con tsunami, sin tsunami. Vamos a pasar porque él dijo pasemos. Ahora Pablo aquí en este escenario, él está involucrando a Dios. Y es interesante, hermano, porque los líderes cristianos no es solamente de influenciar, definir el liderazgo por influencia, es definir el liderazgo por confianza. Dice: ya este problema no es del capitán del barco. Yo por ese hombre tenía, mi hermano, 14 días que no comía, no bebía, y le daban para allá y le daban para acá, y la brújula y esto, y buscando, y toda la ciencia y el conocimiento que él tenía. Ojalá que ustedes esta tardecita lean la travesía completa. Mire, ese hombre hizo todo lo que humanamente se podía hacer, y tiraban un asunto y medían, y soltaban un barómetro para ver por dónde iba el viento, y esto, lo hizo todo. Todo lo que él podía hacer. Y el centurión varias veces intentaban matar a los presos, porque los presos dijeron: esta es la oportunidad de nosotros. Y algunos presos decían: bueno, yo sé nadar, en cualquier momento salto y me voy, me escapo, esta es la oportunidad. Porque hay gente que dice: esta es la oportunidad que Dios me está dando y yo no la voy a desperdiciar. Esos rumores llegaron y dicen: vamos a matarlo. Pero por no matar a Pablo, entonces le preservaban la vida a los demás. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Dice: bueno, este problemita se lo vamos a poner en la mano de Dios, del Dios mío al cual yo le sirvo. Porque el Dios al cual Pablo le sirve y el cristiano de hoy le sirve no es un muñeco, no es una imaginación, no es una obra de arte. El Dios al cual nosotros le servimos hizo de la nada lo que se ve y lo que no se ve. Entonces él tiene tanto poder que él puede sacarnos de esta situación. Entonces involucró a Dios y le dice: ahora el problema es tuyo, Dios. Y se lo dice: mi Dios al cual yo le sirvo me dijo esto. Así que cobren ánimo y a comer se ha dicho. Oramos por los alimentos, lo bendecimos y a comer. Porque en alguna isla nosotros vamos a tocar. En algún momento tenemos nosotros que llegar a la orilla. Y aunque esto se destruya, nos vamos a salvar. Ahora, la tercera parte es confiar en lo que Dios dijo. Hermano, la confianza tiene que ser una ausencia plena de la duda. Nosotros nada más nos quedan dos caminos: o creemos o no creemos. Pero cuando ya uno comienza a dudar, Dios mío, pero ¿cómo lo presenta Santiago en ese capítulo 1? Dice: no piense aquel que duda que por más que clame va a conseguir algo. Porque la persona que duda es inestable, y es inestable en todos sus caminos. No hay manera de que se afirmen. No hay manera de que se afirmen. Dicen: todo lo que hace es un inestable. Porque la duda lo acompaña para arriba y para abajo. Entonces, cuando confiamos plenamente en Dios, decimos: bueno, yo no sé cómo va a ser esto, pero si Él dijo que la nave se va a destruir y todos nos vamos a salvar, de alguna manera será que nosotros no sabemos, pero yo voy a confiar. Entonces colocó a Dios, como acabo de decirle,
Y el problema se lo puso a él, porque a Dios hay que involucrarlo. El cristiano involucra a Dios, no eres tú, es Dios. El que hace milagro no es el pastor, no es el evangelista. No, hermano, es Dios que hace el milagro. Ustedes lo saben porque lo hemos discutido aquí. El capítulo 19 de este mismo libro de los Hechos. ¿Cómo que dice la palabra en una parte? Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de los apóstoles. Pero ¿quién hacía los milagros? Dios. Y llega un momento que la gente quiere exaltar a Pablo, quieren exaltar a Apolos. ¿Y qué dice Pablo? ¿Y quién soy yo? Dice, ¿y quién soy yo y quién es Apolos? Servidores, colaboradores de Cristo para ganar almas para su reino. En otra palabra, él está diciendo, yo que soy un apóstol, yo no soy nada. Y hay personas en este día que no siendo nada, ya usted sabe, es alfombra roja para allá. No siendo nada se la dan de que son algo. Y aquellos que siendo algo decían, pues yo no soy nada. Milagros tan pero tan grandes, milagros extraordinarios, que aún en ese mundo espiritual temblaban, mi hermano. Cuando esta gente estaba dando cruzadas evangelísticas. Por ejemplo, la de Éfeso, una ciudad llena de brujos, de hechiceros, de lectores de la mano, de taza de café, del tarot, de los signos zodiacales. Esa gente nada más vivían en eso hasta que llegó el Señor en la persona de Pablo. Mire, solamente el montón de libros que utilizaban para la magia era el equivalente de más de 50,000 monedas de plata. Porque la gente se convirtió a Cristo y renunció a eso, quemando, porque hay cosas que hay que quemarla para no volver hacia ella. Y personas que no lo podían traer a donde estaba Pablo, un pañuelo o un delantal de Pablo, Pablo lo podía enviar y era como si él mismo, por eso dice milagros extraordinarios. Pero Dios era que lo hacía. Es decir, no va a quedar mal el predicador, no va a quedar mal el apóstol, no va a quedar mal el evangelista, porque él está involucrando a Dios en este tipo de cosas. Porque hay escenas que a usted y a mí no la puede presentar a alguien, hermano, y cuando uno llega, que uno ve la realidad, uno dice, ay Dios mío, pero esto no fue como yo me lo imaginé, yo no puedo resolver esto. Miren ustedes que el apóstol Pedro anda predicando por la región de Judea, y en un lugar que se llama Sarón, hay una persona muy querida en la comunidad, que se llama Dorcas, Tabita. Muy querida principalmente por las mujeres viudas adultas, porque ella parece que tenía un taller de costura y hacían vestidos y cosas, y de eso se mantenían estas mujeres. Ella se murió. Ella murió, literalmente murió. Y dice que la lavaron, la cambiaron y la colocaron en la sala de una casa. Y alguien dijo, el apóstol Pedro andan por ahí. Y mandaron a una persona corriendo y le dijeron, que vaya ya a Sarón, te están esperando rápido, de urgencia. Y él fue para allá y cuando fue encontró una mujer muerta. Y le dicen, y comenzaron a llorar a la gente. Y a darle ataque y de todo y a presentar la muestra de lo que ella hacía. Y dice Pedro, ay Dios mío, pero ¿y cómo yo resuelvo esto? Entonces se dio cuenta que no era un problema de él, porque el cristiano tiene que liderar, hermano. Entonces le dijo, hagan un favor, salgan todos. Cerró la puerta y se puso de rodillas. Se puso de rodillas, hermano. Y cuando se pone de rodillas, él está dialogando con Dios. Y aunque no dice la Biblia, el contenido del diálogo, ¿qué le habrá dicho el apóstol Pedro a Dios? Señor, este problema no soy yo que lo voy a resolver. Porque ningún ser humano puede traer a otro de la muerte. Ningún ser humano, nadie lo puede hacer, solamente tú. Así es que dime qué es lo que voy a hacer. Y de seguro que el Señor le dijo, bueno, vamos arriba, vamos a resucitarla. Entonces Tabita, y Tabita se levantó. Entonces cuando Tabita se levantó, él fue y abrió la puerta y vengan, entren. Y ahí está Tabita sentada en la caja de muertos. Gloria a Dios. Wow, hermano, pero qué grande cuando el cristiano puede confiar plenamente en Dios, involucrar a Dios en el problema, hacerlo parte del problema y aprovechar la ventaja de que ya Dios está adentro y ponérselo enterito en sus manos. Dice, mira, tú yo no lo puedo resolver, esto lo resuelves tú. Y tú puedes pasar, mira, por cualquier grado de estudio. Ya los que están en la primaria, en el séptimo, en el octavo, los que están en la secundaria, en la universidad, en los colegios, en los trabajos, en el vecindario, tú estás llamado a ser un líder. Tú eres que tiene que liderar, no otro tiene que liderar sobre ti.
Eres tú que tienes que comandar en ese momento. Y las cosas se pueden hacer como tú digas o como tú las haces. Y tú puedes estar seguro que alguien va a imitar tu fe, alguien va a imitar tu actitud. Pero tú no puedes ser el primero en volverte loco ante una situación como la que Pablo está aquí enfrentando. Tenemos que demostrar en el diario vivir que nosotros conocemos a Dios. Y seguir la pauta. Conozco a Dios, conozco a Dios. Yo sé de que mi Dios es capaz. Confío en Él. Él me dio una palabra. Me aferro a esta palabra y voy para adelante. Gloria a Dios. Hermanos, ¿saben cómo terminó esta historia? Que los expertos en navegación dijeron: nos salvamos. Ya se fue la oscuridad, ya se ve que hay una ensenada, como una playa. Vamos a tirar el ancla y listo el asunto. Miren, mi hermano, ese barco hizo así. Lo primero es la proa, lo de adelante. Y eso hizo así y encalló, se clavó entre el mismo mar. Y vino ese viento por atrás y le dio a esa cuestión que desbarató ese barco, mi hermano. En pedazos lo desbarató. Y la orden, ¿sabe cuál fue? Porque no la va a dar el apóstol Pablo. La orden la tiene que dar el capitán o el centurión. Pero ¿sabe lo que ellos van a decir? Lo que Pablo le había dicho. Entonces dijeron: a nadar se ha dicho. Y los que no saben, que se agarren de una tabla, de cualquier cosa, mi hermano, y lleguen como puedan. Aquí dice 276 personas. Cuando llegaron a la orilla, que llegaron a la isla de Malta, hay que hacer el conteo. Hay que hacer el capitán tiene que contar. Y el centurión tiene que contar. Cuando contaron 276 personas, dice: Dios lo entregó en tus manos. Dios lo entregó en tus manos. Este es un libro, mi hermano, que muchos creen que no se ha terminado de escribir, porque se está escribiendo en usted y en mí. Pero ¿qué habrán dicho estas 276 personas? Hermano, cuando ven el cumplimiento exacto de la palabra de un hombre que le creyó a Dios. Cuando viene a ver, el capitán se convirtió, el centurión se convirtió, los presos se convirtieron, los pasajeros se convirtieron, la persona de la isla se convirtieron, porque lo dice la Biblia. Porque allí el dueño de eso se llamaba Publio y el papá estaba enfermo. Y Pablo fue, oró por él y Dios lo sanó. Y en siendo enfermo de la isla, todos se sanaron por un hombre que le creyó a Dios, por una persona que confió en Dios, por alguien que involucró a Dios en su problema. Ese es el trabajo del líder. Confiar que Dios lo puede hacer. ¿Usted conoce a Dios? ¿Sabe de qué Dios es capaz? Mire, si usted no lo conoce y sabe leer y escribir, por lo menos leer, o sabe oír, lea la palabra o escúchela. Porque la revelación especial de Dios es la Biblia. Todo lo que de Dios se conoce porque Él lo dio a conocer. Wow, y nuestro Dios es tan, pero tan grande, que el salmista en el 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. Y se ve que la situación era difícil. Y con esto que quiero terminar. Con esto que quiero terminar. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Y qué dice? ¿De dónde? Si él está procurando un socorro, ¿qué es lo que hay? Si él busca un socorro, ¿qué es lo que hay? Un problema. Y cuando se pide ayuda en un problema que tú tienes, ¿por qué tú pides ayuda? Porque tú no lo puedes resolver. Entonces, ¿quién te lo va a resolver? Los montes. ¿Quiénes son los montes? El gobierno de Canadá, ese es un monte. Ese es un monte. La economía, ese es otro monte. A veces la misma iglesia es otro monte. La denominación es otro monte. Un amigo que yo tengo, ese es otro monte. Y uno va y toca esos montes y le dicen: discúlpame, quiero pero no puedo. Porque a veces al que tú le vas a pedir ayuda está hasta peor que tú. Y es que tú creías que él estaba bien, pero tú no sabías que él está en bancarrota y él no te lo había dicho. Entonces tú le dices: discúlpame. Hermano, yo le he contado la estrategia del viejo mío. Mire, del viejo mío había que aprender. Porque ese hombre tenía una vista de águila. Y sentado frente a la casa con su periódico, alcanza a ver que viene un fulano allá lejos y dice: yo sé a qué te vienen. Y va a don Leonte: buenas tardes, ¿cómo está usted? Y le dice: papá, caramba, yo lo estaba esperando a usted para que me prestara 20 pesos. Y le dice el tipo: no me diga una cosa así, porque yo vine a buscar 10. Porque él sabía
Le dice, mire eso, yo que vine a buscar 10 pesos prestados. Dice, papá, yo esperándolo a usted para que me preste 20. Son los montes. Que esos montes a veces quieren, pero no pueden. Hay muchas personas que han llegado a la iglesia y se han quejado de la iglesia como organización. Porque cuando más ha necesitado la presencia de los pastores no han estado. No han estado. Y han llamado al superintendente y no ha estado. Y han buscado por allí y no han estado. Pero hay que llevarse el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Y tú sabes lo que a mí más me gusta de ese salmo. Es que ahí mismo te define a Jehová. Te define a nuestro Dios. El que hizo los cielos y la tierra. El que hizo los cielos y la tierra. Hermano, Dios no se cansa. Dios no duerme. Dios no se adormece. El Señor, sus ojos están las 24 horas del día recorriendo la tierra y mirándonos a nosotros, nunca para meternos miedo, sino para darnos confianza de protección, de que Él está con nosotros. Así es que vamos a liderar en medio del problema. Levántate en fe. Mira, créele al Señor. Solamente cree. Esa es la palabra que más se utiliza en el Evangelio de Juan. Creer, creer, creer. El pistis, la fe, el pisteúo, mi hermano, el creer en el Señor mediante los ojos de la fe.